Muy bien, una buena tarde para todos. Aquí tengo la guía impresa sobre el curso de comunicación, lenguaje y matemática que les compartí en el grupo. Espero que todas las hayamos impreso y si no, pues vamos a trabajar en el teléfono. La primera hoja es simplemente una presentación sobre la guía. Aquí tenemos en la hoja número 2 la presentación sobre comunicación, lenguaje y matemática. Aquí no podemos hacer mayor cosa. En la hoja número 3 tenemos las recomendaciones sobre el uso de esta guía. Tenemos específicamente el curso de comunicación y lenguaje sobre lectura y producción escrita, porque vamos a leer y escribir. Tenemos 9 recomendaciones sobre técnicas de lectura, cómo empezar a leer, qué podemos imaginar, cuáles son las técnicas que vamos a utilizar. Esto está específicamente para esta guía, pero la podemos utilizar cuando leamos los cuentos de nuestros libros. Podemos utilizar estas recomendaciones. Entonces vamos a proseguir. Después de haberlas leído, aquí está todo claro. Hay ejemplos incluso. Vamos a pasar a la hoja número 4. En la hoja número 4 tenemos el primer tema que vamos a trabajar y se trata sobre la vacuna. Todo lo que está aquí es un cuento sobre la vacuna. Y para leer el cuento vamos a tomar en cuenta las recomendaciones que están en la hoja anterior, sobre las 9 recomendaciones. Y antes de leer, tenemos aquí dos cosas que responder. Primero tenemos que leer el título una u otra vez sin nuestra imaginación. Los estudiantes pueden imaginarse sobre qué se trata la lectura. Dice, la primera recomendación, observa detenidamente las ilustraciones, que en este caso de la vacuna está en la siguiente hoja. Esta es la ilustración. Los estudiantes tienen que observar y hacerse la idea de que están en un hospital. Y como recomendación número 2, que sería, los estudiantes van a hacerse esta pregunta mentalmente: ¿de qué crees que están hablando las personas de las ilustraciones? Estas preguntas los estudiantes van a responder de manera comentada. Ustedes, los padres de familia, pueden preguntárselos y ellos les van a responder de manera comentada. No es necesario que lo escriban, pero si ellos quieren escribir, lo pueden hacer. Seguidamente van a tener que leer este cuento y en medio del cuento hay preguntas que nos van a hacer pensar. En este caso está la interrogante: ¿qué crees que respondió el abuelo? Si ya leemos aquí arriba, pues el estudiante, el protagonista le pregunta a su abuelo y aquí está la interrogante: ¿de qué crees que responderá el abuelo? Entonces vamos a dejar a que el estudiante aquí, en este espacio que tenemos aquí, que escriba lo que él se imagina que su abuelo va a responder. Seguimos leyendo hasta terminar y aquí tenemos otra interrogante. Después de haber leído el cuento, vamos a saber responder estas preguntas. Al finalizar la lectura, tenemos 3 actividades específicas que hacer. Estas son las tareas que van a realizar. Y como tarea número 1, los estudiantes van a responder lo siguiente en una hoja de papel bond. Pueden utilizar hojas en blanco, escribirlas ahí, responderlas ahí y luego colocarlas en un folder, y cuando regresemos a clases vamos a ver lo que hemos acumulado. La pregunta número 1 dice: ¿qué valor tienen los padres y los abuelos en la recuperación de la historia de las comunidades? Esta pregunta la escriben y la responden en hojas. Luego tenemos la otra actividad de entrevista a 3 personas mayores de tu comunidad. Como no podemos salir de casa, pues pueden preguntarle los estudiantes, entrevistar a 3 personas de la misma casa. Antes de hacer la entrevista, tenemos que preparar nuestras preguntas y el tema a tratar va a ser sobre la epidemia de la peste. Pero si no tenemos idea de cuál es la epidemia de la peste, entonces
ustedes como padres de familia van a leer y van a enterarse sobre la epidemia de la peste, porque los estudiantes le van a preguntar a ustedes y si no conocemos el tema no vamos a saber responder. Podemos buscar en Google y escribimos datos sobre la gripe española, que también aparece de esta manera, o epidemia de la peste. Entonces fue una epidemia muy fuerte que sucedió en el pasado, en donde Estados Unidos creó el virus y lo trasladó a España para perjudicar a España, porque en ese entonces España se estaba perfilando como un país potencial. Entonces Estados Unidos no permitió eso y mandó la gripe para allá. Aquí les tengo un mínimo ejemplo de las preguntas para la entrevista que los estudiantes pueden realizar. Ustedes le preguntan qué quieren saber sobre la gripe española o la peste y ellos van a escribir sus propias preguntas y si no pueden tomar las que están aquí. La pregunta número 1 dice, ¿hace cuántos años sucedió la epidemia de la gripe española? Esta pregunta se la van a realizar ustedes y ustedes responderán, como hemos leído ya sabremos responder. ¿Quiénes inventaron el virus? Entonces responden, ¿y por qué atacaron a España con la gripe española? Esas son preguntas sobre la epidemia de la gripe española que les van a realizar. Con esto vamos a hacer la entrevista. Y después de hacer la entrevista, los estudiantes van a responder este esquema que puede ser puede ser en la hoja y si no, si creen que está muy pequeño, lo pueden hacer mucho más grande en una hoja carta colorido al gusto de ellos. Van a responder estas 3 preguntas que están sencillas. Dice la primera, ¿qué sabía antes de hacer la entrevista? ¿Qué sabía sobre el tema de la gripe española o la peste? Pregunta número 2, ¿qué aprendí por medio de la entrevista sobre el tema? Dice, ¿qué me gustaría aprender al respecto sobre esto? Entonces, terminando esto, pues aquí terminamos la primera tarea sobre el curso de comunicación y lenguaje.